Bueno, comienzo, Ariel. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de dos temas, mediastinitis aguda y miocarditis. La mediastinitis aguda es una infección rara, pero potencialmente grave que podemos ver en las terapias intensivas. Hay varias formas clínicas. Una de ellas es la mediastinitis necrosante descendente a partir de un foco orofaringio, la mediastinitis post-perforación esofágica y la mediastinitis post-cirugía cardiotorácica. Estas son las tres más frecuentes y dentro de ellas la post-cirugía cardiotorácica en la actualidad es la más frecuente. Otras mucho más raras son la mediastinitis por contigüidad y la mediastinitis por Bacillus anthracis, que uno podría llegar a ver en el contexto de bioterrorismo. La mediastinitis necrosante descendente era una causa muy frecuente de mediastinitis en la era preantibiótica, en donde era una complicación a menudo citada luego de infecciones odontógenas y orofaringes. En la actualidad son una causa muy rara. La mediastinitis necrosante descendente en general se produce entonces a partir de una infección odontógena del segundo y tercer molar y en forma descendente puede comprometer el mediastino a través de los planos faciales del cuello. Algunos casos son a partir de infecciones amigdalinas, parotidias, faringias o cervicales. En cuanto para comprender un poco la mediastinitis, uno debe recordar la anatomía. Uno puede dividir en dos grandes compartimentos al mediastino, a partir de una línea que pase por la bifurcación traqueal a nivel de dorsal 4 en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y el mediastino inferior dividirlo en anterior, medio y posterior. ¿Por qué es esto importante? Porque esto implica, de acuerdo a la localización de la mediastinitis, las estrategias terapéuticas. Generalmente las mediastinitis que están localizadas en el mediastino superior a nivel por arriba de dorsal 4, en general tienen mejor pronóstico y, en principio y requieren un abordaje quirúrgico menos agresivo, mientras que las que están por debajo de esta línea en el mediastino inferior y sobre todo las del mediastino posterior tienen una evolución más agresiva, tienen una mayor mortalidad y requieren un tratamiento muy agresivo, mientras que las mediastinitis del compartimiento anterior en general son menos graves. En cuanto a la mediastinitis necrosante descendente, la patogenia, como dijimos, la infección del segundo o tercer molar puede producir lo que se conoce como angina, como el flemón submandibular o angina de Ludwig. Esta infección puede ir al espacio faríngeo lateral, al igual que las faringitis o abscesos periamigdalinos pueden extenderse al espacio faríngeo lateral. Esta situación en la actualidad, debido al tratamiento antibiótico precoz, es mucho menos frecuente, pero cuando se produce el espacio faríngeo lateral tiene dos compartimientos. El posterior, que está lejos de los músculos mandibulares, y por lo cual cuando se afecta este espacio no se produce trismus y puede producir lo que se llamaba antiguamente sepsis posangina, es decir, pacientes que habían tenido una faringitis o un flemón submandibular y desarrollaban una sepsis con tromboflebitis de la yugular interna, lo que se llamaba síndrome de Lenier. Al producirse esta tromboflebitis podrían producirse metástasis séptica pulmonar. Esto en la actualidad es poco frecuente de ver. O extenderse hacia el mediastino hacia el espacio faríngeo lateral anterior y producir trismus, por ejemplo, porque están en contacto con los músculos mandibulares. De este espacio faríngeo lateral anterior puede extenderse hacia el retrofaringe y del retrofaringe puede extenderse a los planos faciales del cuello, que son desde adelante, de anterior a posterior, el retrofaringio, que llega hasta el mediastino superior, el espacio de peligro, que se llama así porque llega al mediastino posterior. Recuerden que el mediastino posterior, generalmente cuando la mediastinitis se localiza en este compartimento, son muy graves, y puede ir hacia el espacio prevertebral, que llega al mediastino posterior e incluso al retroperitoneo. Cuando hay una infección a nivel traqueal o una tiroiditis, rara vez la infección puede comprometer el mediastino anterior. Aquí les muestro una angina de Ludwig, en donde hay un flemón submandibular, en general es un compromiso submandibular bilateral que puede comprometer la vía aérea y si no está tratado adecuadamente puede descender por los planos faciales del cuello y producir, como dijimos, mediastinitis.
La mediastinitis necrosante descendente se diagnostica por 4 parámetros. Uno es el antecedente de infección orofaringea, por ejemplo, aquí como vemos un absceso amigdalino. La clínica, el paciente que tiene un antecedente de infección orofaringea empieza con fiebres, un cuadro séptico, dolor torácico, disnea, en ocasiones enfisema, disfagia. La tomografía es el método de imagen diagnóstico de elección. Fíjense, acá tenemos un paciente en donde vemos una mediastinitis con ensanchamiento de mediastino, niveles hidroaéreos, y muchas veces hay derrame pleural, que cuando uno punza estos derrames en general es un empiema, y el diagnóstico definitivo es el quirúrgico. Aquí me muestro el mismo paciente, fíjense la presencia de derrame pleural, el ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax, lo mismo que en la tomografía, el aire en el mediastino. Aquí este paciente llegó a tener un gran absceso mediastino. Estos cuadros son muy graves y tienen una mortalidad de 50% más. En la clínica, los pacientes están graves con shock séptico, dolor torácico, odinofagia, disnea, pueden tener edema cervical o torácico, enfisema, dolor pleurítico y el signo de Hamann, que es un clic que se produce muchas veces en la parte anterior, en la región paraesternal, y es un signo de neumomediastino. La tomografía sirve también, y es muy importante, para hacer una clasificación tomográfica. Los de tipo 1 están localizados en el mediastino superior, como dijimos, en estos casos por arriba de la bifurcación traqueal, no requieren un tratamiento quirúrgico agresivo. Los de tipo 2A se extienden al mediastino anterior y medio, y aquí requieren un drenaje quirúrgico un poco más agresivo, subsigmoide o tracoscópico. Pero los de tipo 2B, como dijimos, los que se extienden al mediastino posterior, requieren un drenaje mediastínico muy agresivo para lograr una buena evolución de los pacientes, tanto cervical como transtorácico. En cuanto al tratamiento de la mediastinitis necrosante descendente, se basa en 3 pilares: la cirugía, el tratamiento antibiótico y el sostén en cuidados intensivos. La cirugía debe ser precoz y agresiva. En general, uno requiere, sobre todo si la colección o la mediastinitis se extiende por debajo de dorsal 4 y afecta el mediastino posterior, requiere un drenaje combinado transcervical y transtorácico. El transcervical exclusivo está poco recomendado y solo podría usarse en colecciones que están por arriba de dorsal 4, es decir, que afectan el mediastino superior. El drenaje por videotoracoscopía, si bien hay algunos centros que lo realizan, hay poca experiencia. En el centro que yo trabajo, por ejemplo en el Hospital Muñiz, la experiencia no es buena y nosotros seguimos prefiriendo el drenaje quirúrgico, transcervical y transtorácico. El tratamiento antibiótico, la mediastinitis necrosante descendente, siempre hay que cubrir la flora oral. Los esquemas más usados son el ampicilina sulbactam más clindamicina, a veces con el agregado de gentamicina, o cestraxona, metronidazol o clindamicina. En los casos que hay mala respuesta al tratamiento antibiótico inicial o ha habido antibióticos previos, internación previa, se puede usar esquemas más amplios como imipenem o piperacillin tazobactam. Dijimos que la mortalidad, a pesar del tratamiento adecuado, puede ser alta. Un segundo grupo que es más frecuente que la mediastinitis necrosante descendente en la actualidad es la mediastinitis post-perforación esofágica. Recuerden que la perforación esofágica es un evento relativamente poco frecuente que puede producirse por procedimientos. Por ejemplo, la endoscopía flexible es muy bajo el riesgo de perforación esofágica, el de la rígida es un poco mayor, sobre todo si hay algún antecedente como neoplasia o el paciente ha tenido radioterapia previa. La espontánea, la perforación espontánea, síndrome de Boerhaave, en algunas series se explica hasta el 30% de las perforaciones esofágicas. Las traumáticas es poco frecuente y un factor predisponente bastante frecuente es el cuerpo extraño. La cirugía, sobre todo la laparoscópica, está emergiendo como una causa de perforación esofágica. Fíjense que en los países de elevados recursos, como en Estados Unidos, la perforación sobre todo es instrumental, mientras que en los países de medianos y bajos recursos adquiere importancia la presencia del cuerpo extraño, por ejemplo en esta serie de Chile, hasta el 35 a 50%. En nuestra experiencia en el Hospital Muñiz, la causa más frecuente es el cuerpo extraño. Entonces, la patogenia es muy similar a la mediastinitis necrosante descendente, es decir, una perforación esofágica cervical, puede ir por los espacios faciales del cuello, retrofaringio, de peligro prevertebral, hacia el mediastino y sobre todo hacia el mediastino posterior. Pero fíjense que cuando la perforación se produce en el esófago torácico, esta perforación va directamente al mediastino posterior, lo cual hace que estas mediastinitis por perforación del esófago torácico siempre sean mediastinitis muy graves. El tratamiento también es similar
al que dijimos, al de la mediastinitis necrosante descendente, pero con una diferencia. En estos pacientes, como hay un daño esofágico, la nutrición se convierte en un problema, puede realizarse, lo ideal es realizar, explicarlo, tratar de recomendarle al cirujano que realice una yeyunostomía cuando interviene al paciente por esta mediastinitis, ya que si no uno debe colocar al paciente con nutrición parenteral, y en algunos casos el cirujano o el endoscopista puede colocar una sonda intraquirúrgica, pero muchas veces el cirujano no coloca la yeyunostomía y estos pacientes terminan con nutrición parenteral. La cirugía debe ser precoz y agresiva, y lo mismo como los mismos principios se deben cumplir al igual que la mediastinitis necrosante descendente. Cuando la colección está por arriba de T4, uno podría realizar una cirugía transcervical exclusiva, pero cuando la mediastinitis afecta el mediastino posterior, uno debe hacer un drenaje combinado transcervical y transtorácico. El manejo de la perforación esofágica depende de la situación y la experiencia quirúrgica, y la drenaje por videotoracoscopía existe poca experiencia. En cuanto al manejo de la perforación esofágica, esto depende sobre todo de las condiciones quirúrgicas y de la situación del paciente y de la situación de los tejidos. Si hay estabilidad hemodinámica y los tejidos están viables, no hay ninguna patología previa y la contaminación del mediastino fue mínima, el cirujano debe intentar la reparación primaria. Si no se cumplen estos criterios, ya la cirugía debe ser más compleja y hay diversas estrategias de acuerdo a la situación y la experiencia del equipo quirúrgico. ¿Se puede hacer un tratamiento conservador de la perforación esofágica? Sí, sobre todo en grupos que tienen amplia experiencia, si la perforación es pequeña, es menor de 24 horas, y es circunscripta, si drena espontáneamente al esófago. La mayoría de las perforaciones cervicales instrumentales, en donde el endoscopista detecta la perforación en el momento que está haciendo la endoscopía, se pueden manejar de este modo. Siempre que no haya patología esofágica previa, que haya un equipo quirúrgico especializado, que uno tenga signos mínimos, no tenga una mediastinitis franca y no esté con sepsis, y puede evaluar continuamente al paciente y con imágenes seriadas disponibles. En estos casos hay que internarlo al paciente de preferencia en terapia intensiva, aunque algunos pacientes son internados en áreas quirúrgicas. Hay que dar antibióticos, inhibidores de secreción ácida, reposo digestivo, nutrición parenteral o por yeyunostomía. Esto depende del paciente. Algunos pacientes quedan en ayunas por 7 días y después, con un control contrastado, muchos pacientes pueden volver a ingerir líquidos en forma progresiva. Aquí les muestro algunas imágenes cuando hay un espacio en la radiografía cervical de perfil es muy útil. Cuando el espacio retrotraqueal está aumentado, más de 2 centímetros, uno debe considerar luego si el paciente ingirió un cuerpo extraño, tuvo una maniobra instrumental, que ha habido algún problema en este sentido, que puede haber alguna perforación esofágica. O uno puede detectar un cuerpo extraño, por ejemplo, un material, aquí vemos una prótesis dentaria muy compleja. En este caso, el paciente generalmente no se puede extraer por vía endoscópica porque es muy compleja y debería de cirugía, o también un cuerpo extraño intratorácico, en el esófago intratorácico, que son los casos más graves, ¿no? La tomografía es el método de elección para el diagnóstico, demuestra muchas veces aire a nivel de la región cervical o mediastínica, incluso en ocasiones puede mostrar el cuerpo extraño intraesofágico. La mortalidad de estos cuadros es alta, sobre todo si se detectan o se tratan en forma tardía, cuando es espontánea o traumática, y sobre todo cuando es el esófago intratorácico, porque recuerden que la mediastinitis se produce directamente en el compartimiento mediastínico posterior. La mediastinitis post-esternotomía es la causa más frecuente de mediastinitis en la actualidad. La incidencia es de 0,4 al 5%, el trasplante cardíaco aumenta. Los factores de riesgo, ahora lo vamos a ver, pero la diabetes, la obesidad, las comorbilidades y la ausencia de profilaxis antibiótica son factores de riesgo. La duración de la cirugía, la presencia de hemorragia, de reexploración, la ventilación mecánica, la infección de la cefalextomía, y está en duda si el puente de la mamaria interna, por producir algún grado de isquemia, podría aumentar el riesgo. Aquí tenemos los factores de riesgo, los preoperatorios, y aquí hay que enfatizar la colonización nasal por estafilococo aureus, ya que esto es un factor modificable, y la obesidad.
el uso de mamaria interna, la profilaxia antibiótica inadecuada, y últimamente se está viendo una emergencia de mediastinitis o infección de la esternotomía por contaminación de las unidades de calentamiento, de enfriamiento de la circulación extracorpórea, sobre todo por micobacterias atípicas. Y los postoperatorios, la internación prolongada, la ventilación mecánica prolongada, por eso a estos pacientes hay que tratar de realizar el destete y extubarlo lo antes posible. Y los agentes etiológicos, por lejos, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos son los más frecuentes, y los bacilos gram negativos son muy poco frecuentes, sobre todo si se usó venasafeno. En la clínica, la mayoría se presentan dentro de las 2 semanas postquirúrgicas. Los Staphylococcus aureus y bacilos gram negativos producen cuadros más graves, mientras que el coagulasa negativo produce formas más tardías e indolentes. La presentación fulminante es poco común, y por eso los pacientes en general se presentan muchas veces como una infección de la herida quirúrgica, con fiebre, una evolución insidiosa, inestabilidad external. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, la tomografía puede ser de ayuda, la punción o aspiración de las colecciones muchas veces puede ser guiada por TAC, y los hemocultivos son positivos, pero solo en un 50% de los casos y en los casos más graves. En cuanto al tratamiento, hay un tratamiento antibiótico que debe ser dirigido, el esquema empírico, sobre todo contra Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus meticilino resistente, y cobertura para bacilos gram negativos solo en casos muy graves o cuando se usó safena. Tratamiento quirúrgico siempre hay que realizarlo. En un primer tiempo se hace una remoción de los alambres, curetaje del hueso, remoción de la cera, de los catéteres marcapasos transitorios, y lavado de la cavidad y eliminación del espacio muerto. En un segundo tiempo se puede hacer un método cerrado o un método abierto. El método cerrado en la actualidad es poco usado, consiste en el cierre de la herida y el drenaje mediante tubos y el lavado con soluciones antibióticas. Esto es poco usado, sobre todo si hay extensa necrosis o infección external. La mayoría de los cirujanos prefieren muchas veces, sobre todo si la infección es importante, hacer un método abierto, es decir, dejar abierta la esternotomía, cubriendo con gasa furacinada, y luego usar métodos como el azúcar granulada, que es un método bastante eficaz y barato, sistema de aspiración por vacío, o curetaje y una plástica con músculos pectorales. Otras alternativas que se han usado son el oxígeno hiperbárico y la inmunoglobulina. Se está usando cada vez más el sistema de aspiración por vacío, el VAC, ya que parece disminuir la necesidad de colgajos, disminuir las sobreinfecciones y permite muchas veces reestructurar el esternón en forma más precoz, con disminución de la duración de internación y de la mortalidad. La prevención de la mediastinitis postesternotomía, hay que actuar sobre factores modificables como la glucemia, la obesidad, decolonizar al paciente con mupirocina, si está colonizado por Staphylococcus aureus, por eso siempre hay que hacer cultivos para detectar colonización previo a la cirugía, y aplicar en los pacientes colonizados, hacer un tratamiento de descolonización con mupirocina y baños con clorexidina. La profilaxis con antibióticos, sobre todo con cefazolina y vancomicina, solo si hay hipersensibilidad a los betalactámicos o está colonizado por metihierro y un brote por metihierro en la comunidad, en el área quirúrgica. Como dijimos, hay una causa emergente, sobre todo en los países del hemisferio norte, por una micobacteria típica, Chimerae, que ha contaminado los sistemas de enfriamiento, de calefacción de circulación extracorpórea, y ha habido varios casos graves en Europa, en Estados Unidos, etc. Y hay que tener en cuenta cuando aparecen en unidades quirúrgicas micobacterias atípicas. La mediastinitis hemorrágica por Bacillus anthracis en general produce un cuadro gravísimo, con alta mortalidad, muchas veces con meningitis, y se vio en el 2001 cuando hubo un incidente de bioterrorismo y produjo un carbunco inhalatorio por Bacillus anthracis, en donde hubo casi un 50% de mortalidad. En estos casos, el tratamiento depende si el paciente es complejo, depende si tiene meningitis o no tuvo meningitis, y generalmente requieren tratamientos prolongados, y en los pacientes que tuvieron exposición deben realizar un tratamiento con quinolonas por 60 días.
Vamos a pasar ahora a las miocarditis aguda en terapia intensiva, algunos conceptos básicos. Es una enfermedad inflamatoria del miocardio que se diagnostica por biopsia endomiocárdica. Esto plantea un problema ya que no es un diagnóstico en principio clínico y muchas veces la miocarditis no se realiza biopsia endomiocárdica por la complejidad del procedimiento. En cuanto a la etiología, hay una etiología tanto infecciosa como no infecciosa. De la infecciosa lo más frecuente son las miocarditis virales, ¿sí? Aunque en nuestro país hay que considerar a la miocarditis chagásica aguda, ¿no? Producida por el Trypanosoma cruzi. En la actualidad, como vamos a ver, también hay que considerar otras causas como la toxoplasmosis y recordar que la difteria clásicamente, aunque en nuestro país esto ya no se produce, puede producirse en países vecinos donde sí hay difteria, como en Brasil, Bolivia, etc. Clásicamente, como ustedes recordarán y habrán estudiado en pregrado, uno cuando consideraba miocarditis viral consideraba los enterovirus, ¿sí? Coxsackie o ecovirus, pero en la actualidad están predominando otros virus como el virus herpes humano tipo 6 y el parvovirus B19. En las etiologías no infecciosas hay tres grandes grupos: las miocarditis autoinmunes asociadas a lupus eritematoso sistémico, vasculitis, etc. La miocarditis de células gigantes, que este es un cuadro importante de descartar, ya que tiene tratamiento inmunosupresor y si uno no hace el diagnóstico, la evolución es muy mala. Las miocarditis por hipersensibilidad, sobre todo asociados a fármacos, y otros como algunos fármacos, la radioterapia, las catecolaminas, etc. En cuanto a las miocarditis, recordar que son cuadros relativamente infrecuentes que afectan sobre todo a niños y a pacientes jóvenes y varones. La miocarditis en pacientes industrializados, la más frecuente es la viral, también llamada en algún momento idiopática, porque antiguamente no se llegaba al diagnóstico. Y en Latinoamérica, recordar la miocarditis chagásica, sobre todo en el contexto de Chagas agudo, en niños o adolescentes, o en pacientes inmunodeprimidos por reactivación. Representa un 3 a 5% de las infecciones por enterovirus. Puede la miocarditis ser una causa de muerte súbita, sobre todo, fíjense, en atletas, hasta un 10%, 12%, y un 9% de las miocardiopatías dilatadas crónicas tienen evidencia de haber presentado una miocarditis, probablemente como evento patogénico inicial. En cuanto a la etiología viral, hasta el 90, como dijimos, los enterovirus y los adenovirus eran las causas clásicas, pero en la actualidad han aumentado y superado a estos agentes etiológicos el parvovirus B19 y el virus herpes humano tipo 6, que siempre hay que buscar en miocarditis aguda. En cuanto a la patogenia en la fase aguda, hay probablemente una predisposición genética y una lesión directa, ya sea por el virus, toxinas, en donde se produce una respuesta inmune innata, liberación de citoquinas. Generalmente se pasa a la fase subaguda, en donde hay infiltración linfocitaria, producción de autoanticuerpos y citoquinas. Estos pacientes aquí pueden recuperarse o pasar a una fase crónica con una miocardiopatía dilatada, con o sin persistencia del virus. ¿Cuál es la clínica que uno puede ver? Generalmente estas miocarditis virales agudas, las miocarditis agudas se producen sobre todo en jóvenes. Un 30% de los pacientes han tenido un prodromo de vías aéreas superiores, gastrointestinal, o un episodio febril en los días previos, y se puede manifestar como una insuficiencia cardíaca aguda o subaguda sin una causa clara en los 15-30 días previos, y que explica alrededor del 10% de las miocardiopatías sin diagnóstico. Pueden presentarse como muerte súbita, 10 a 20% de las autopsias de los pacientes con muerte súbita tienen alguna evidencia de miocarditis y pueden explicar hasta un 12% de las muertes súbitas en atletas. También puede presentarse como un síndrome coronario agudo, como un símil infarto agudo miocardio con coronarias normales. En algunos estudios dicen que en estos cuadros con coronarias normales un 78%, hasta un 78-80% de los pacientes pueden tener alguna evidencia de miocarditis. También puede presentarse como arritmias inexplicables o síncope. Arritmias, sobre todo, lo más frecuente es taquicardia sinusal, pero puede presentar cualquier tipo de arritmia, incluso con bloqueo AB o síncope. También puede presentarse en forma subclínica con alteraciones en el electrocardiograma o en el ecocardiograma, y hay una forma especial que nos importa principalmente a los terapistas, que es la miocarditis muy grave, la miocarditis fulminante, que se presenta en un 10% de los casos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la miocarditis fulminante?
Clásicamente se define como aquellos pacientes que tienen un comienzo claro dentro de las 2-4 semanas previas, es un comienzo bastante abrupto, con insuficiencia cardíaca grave, con insuficiencia cardíaca un grado 4, con hipotensión, shock cardiogénico y requerimiento de algún tipo de soporte circulatorio, vasopresor, inotrópico o mecánico, con ECMO, balón de contrapulsación o dispositivo de asistencia ventricular, y si uno realiza la biopsia endomiocárdica encuentra una miocarditis multifocal. Representa el 10% del total de las miocarditis y puede representar hasta un 38% en los niños. En cuanto a las diferencias, la fulminante en general tiene un comienzo bien marcado, mientras que la miocarditis no fulminante, pero que se presenta en forma aguda grave, tiene un comienzo más borroso, más difícil de determinar. Los síntomas son muy graves. En la fulminante y en la aguda también puede serlo, aunque generalmente un poco menos. La fulminante siempre tiene hipotensión y requerimiento de vasopresores inotrópicos en dosis altas. La aguda en general no lo requiere o requiere un sostén muy bajo, y con el shock cardiogénico siempre está presente, prácticamente siempre está presente en las miocarditis fulminantes y requieren con frecuencia un soporte mecánico circulatorio. Es de utilidad estratificar la gravedad de la miocarditis cuando ingresa a terapia. El paciente de alto riesgo de complicaciones es el que ingresa con una insuficiencia cardíaca descompensada o una disfunción grave del ventrículo izquierdo, con arritmia grave con o sin disfunción del ventrículo izquierdo o con un bloqueo AB de alto grado. El riesgo intermedio son aquellos pacientes que tienen una disfunción del VI leve o moderada, pero persistente, anomalías de la motilidad regional persistente, alteraciones persistentes del electrocardiograma y arritmias ventriculares frecuentes, pero no sostenidas y sin síncope. El riesgo bajo son aquellos pacientes que se presentan con dolor precordial, que tienen una función normal del ventrículo izquierdo, con arritmias supraventriculares, y todos estos cambios en general se revierten rápidamente. Y aquellos pacientes que tienen un bloqueo AB con función del ventrículo izquierdo conservada probablemente tengan un riesgo bajo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, existen los diagnósticos, los criterios diagnósticos clásicos, como el histológico, que es el criterio de Dallas, y el inmunohistoclínico, que sin embargo requieren biopsia endomiocárdica y que son poco usados en la práctica clínica. Además, los criterios de Dallas, debido a que la miocarditis muchas veces tiene un patrón focal, tiene una baja sensibilidad. Es decir, uno puede hacer una biopsia endomiocárdica, la biopsia puede ser normal y aún el paciente puede tener una miocarditis. Por eso uno debe buscar criterios clínicos, y estos criterios lo ha desarrollado recientemente la Sociedad Europea de Cardiología, es decir, la presentación clínica, ¿sí?, con disnea, dolor precordial, palpitaciones, etc. Los criterios diagnósticos electrocardiográficos, los marcadores de miocitólisis, sobre todo la elevación de troponina, que es mucho más sensible que la CPK en los cuadros de miocarditis, y algo muy importante es la alteración de las imágenes que no sea explicable por otra causa, como por ejemplo la alteración regional global o global de la función sistólica o diastólica, con o sin engrosamiento de la pared, en un ecocardiograma, y fundamentalmente, y lo que está emergiendo como un método de imágenes muy útil, es la resonancia, con la presencia de edema o refuerzo tardío. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, en el gadolinio, con gadolinio, con un patrón que se llama miocardítico. Así, si uno tiene criterios clínicos, criterios diagnósticos y otros criterios de métodos diagnósticos, en ausencia de enfermedad coronaria significativa. Por eso algunos grupos proponen en estos pacientes hacer, cuando se sospecha una miocarditis, sobre todo si es grave, algunos grupos proponen hacer cinecoronariografías, otro de acuerdo al patrón clínico, y cuando no tienen enfermedad cardiovascular previa. Los criterios por resonancia, y este es un método muy prometedor para el diagnóstico de resonancia, para el diagnóstico de miocarditis, perdón, son los criterios de Lake-Lewis, que dice que en presencia de criterios clínicos de miocarditis, con 2 o más de los criterios de resonancia, uno podría hacer un diagnóstico bastante seguro de miocarditis. Es decir, presencia de edema miocárdico, aumento de la tasa de refuerzo con gadolinio temprano, en la relación entre el miocardio y el músculo
esquelético en T1, y sobre todo en el refuerzo tardío, una lesión focal con una distribución que se dice miocárdica, no miocardítica, no isquémica, es decir, epicárdica, miocárdica y no endocárdica. Recuerden que en la resonancia, en general, cuando hay una lesión isquémica coronaria, el refuerzo sobre todo es endocárdico, mientras que cuando hay un refuerzo puramente epicárdico, es muy sugestivo de miocarditis, es decir, si el criterio 3 está presente, esto hace pensar en una miocarditis. Aquí vemos un patrón de miocarditis, fíjense el refuerzo en la pared del ventrículo, sobre todo de región epicárdica o de todo digamos, el miocardio, hace pensar en una miocarditis. El problema de la resonancia es que requiere estabilidad hemodinámica para realizarla, pero si uno la puede realizar es muy prometedora para el diagnóstico de miocarditis. En cuanto a la biopsia endomiocárdica, es el gol estándar para el diagnóstico, pero es una técnica subutilizada, aunque parece ser bastante segura y con pocas complicaciones. Los criterios histológicos solos tienen poca utilidad cuando uno tiene poca sensibilidad, y requieren, para aumentar la sensibilidad, mayor número de biopsias. Hay mayor rendimiento si uno le agrega criterios inmunológicos o inmunohistoquímicos. La biopsia endomiocárdica es muy útil para la detección del genoma viral y para tratar de hacer el diagnóstico de una miocarditis viral. ¿Cuándo indicar la biopsia endomiocárdica en terapia intensiva? Bueno, idealmente todo paciente con una miocarditis fulminante habría que realizarla, ya que la biopsia puede cambiar la estrategia terapéutica del pronóstico. Las miocarditis agudas que tienen un alto riesgo, como la disfunción grave del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmia grave o bloqueo AB con disfunción del ventrículo izquierdo, sin respuesta al tratamiento conservador, y esto se fija entre días a 3 semanas de acuerdo a la gravedad del cuadro. Cuando hay sospecha de una miocarditis eosinofílica, sobre todo si hay un antecedente de exposición a drogas, ya que la estrategia terapéutica puede modificar el pronóstico. Lo mismo si se sospecha una miocarditis de células gigantes, si hay enfermedad autoinmune asociada, bloqueo AB, si hay sospecha de sarcoidosis, sobre todo si hay una arritmia grave, un bloqueo AB o hay evidencias pulmonares de sarcoidosis. Y siempre hay que realizar una biopsia endomiocárdica si uno plantea la inmunosupresión como tratamiento, ya que, como vamos a ver, no todos los pacientes con miocarditis aguda está indicada la inmunosupresión. La técnica es la vía percutánea, en general se hace del ventrículo derecho, algunos pueden hacer una resonancia magnética para guiar la selección, esto no es estrictamente necesaria. El ventrículo izquierdo solo se utiliza si está restringida, digamos, en la hepatología del ventrículo izquierdo. Es muy importante tomar el mayor número de muestras y enviarlas, algunas para PCR viral y otras para anatomía patológica. Las muestras para anatomía patológica se envían en formol y las para PCR en medios especiales y se deben frisar. ¿Cómo puede modificar la conducta la biopsia endomiocárdica? La biopsia endomiocárdica puede dar distintos tipos de miocarditis. La más frecuente es la miocarditis linfocítica. Si el genoma viral es negativo, aquí uno debe considerar la inmunosupresión, pero si el genoma viral es positivo, no debe realizarse inmunosupresión y evaluar el tratamiento según el virus aislado o detectado. Si hay una miocarditis eosinofílica por células gigantes o por sarcoidosis, aquí el tratamiento es un tratamiento inmunosupresor, es decir, que en pacientes que está indicada la biopsia hay que tratar de realizarla, ya que los resultados pueden modificar en forma muy importante la estrategia terapéutica. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay diferentes enfoques. Uno puede hacer el tratamiento sintomático, decidir si hacer inmunosupresión o tratamiento antiviral, inmunoglobulinas, que en un momento hubo grandes expectativas, en los últimos estudios no han demostrado utilidad y por el momento no está recomendada en forma rutinaria, y en algunos casos el soporte circulatorio mecánico, el trasplante cardíaco. Hay que recordar que hay una remisión espontánea de la miocarditis en un 50-60% de los casos, por lo cual siempre hay que considerar el tratamiento sintomático en un principio. El tratamiento sintomático hay que dar una restricción de sodio y restricción hídrica e insuficiencia cardíaca. No se deben usar antiinflamatorios no esteroideos en la fase aguda porque se ha demostrado en modelos animales que aumenta la mortalidad.
También el uso de inhibidores de convertidores de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los beta bloqueantes, una vez que el paciente no tiene sobrecarga y está con dosis estable de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Estos dos fármacos siempre hay que tratar de usarlos porque se ha demostrado que los beta bloqueantes y los inhibidores de enzima convertidora o bloqueantes del receptor de angiotensina 2 disminuyen la inflamación en modelos animales de miocarditis. Y los beta bloqueantes han demostrado disminuir la mortalidad en estudios clínicos de miocarditis. Los diuréticos, si hay sobrecarga de volumen, si hay en este ítem hay que considerar si el paciente tiene signos de falla cardíaca persistente a pesar del uso de enzima convertidora, inhibidores de enzima convertidora y beta bloqueante. Aquí me faltó considerar el agregado de espironolactona, es decir, hacer un tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca, la ibravadina también considerarla, la anticoagulación si hay fibrilación auricular y la restricción de actividad física por lo menos al menos 6 meses o más. Esto es importante sobre todo en los pacientes atletas que desarrollan miocarditis. El tratamiento antiarrítmico es el habitual, pero recuerden que como esto puede ser un proceso transitorio, si hay un bloqueo AB o hay una arritmia ventricular grave, solamente hay que considerar medidas transitorias como el marcapaso transitorio y posponer la decisión del marcapaso definitivo o el cardiodesfibrilador hasta resolución de la fase aguda. Esto hay que hacerlo en estrecha colaboración con el cardiólogo. Entonces, en cuanto al tratamiento etiológico, siempre es importante, en muchos casos, tratar de hacer una biopsia endomiocárdica, ya que si hay una inflamación y hay persistencia viral, no hay que usar inmunosupresión, sino hay que considerar el uso de interferón o inmunoglobulina, mientras que si no hay evidencias de genoma viral, uno debe considerar la inmunosupresión. Entonces, recordar, solo considerar la inmunosupresión si uno realiza una biopsia endomiocárdica previa y encuentra una miocarditis linfocítica con PCR para virus negativo, y esta indicación de inmunosupresión se aplica especialmente si uno inició el tratamiento médico y el paciente no respondió al mismo. Las miocarditis de células gigantes, eosinofílica, de etiología autoinmune y sarcoidosis requieren uso de inmunosupresión. Generalmente aquí les muestro un esquema que se usa muy frecuentemente con prednisona en dosis decreciente asociada a satiopenia. La miocarditis de células gigantes es una miocarditis muy grave que tiene una muy mala evolución y por lo cual el tratamiento inmunosupresor es más agresivo. Recuerden no iniciar inmunodepresión si ustedes no tienen el resultado de una biopsia endomiocárdica, ya que si le inician un tratamiento inmunosupresivo y es la miocarditis de etiología viral, probablemente la evolución agrave la evolución. En las miocarditis virales, los tratamientos que pueden considerarse es el interferón beta, sobre todo en el enterovirus, adenovirus y parvovirus B19, o en el parvovirus B19 un fármaco antiviral como la telvibudina parece tener resultados prometedores. Si uno aísla el virus herpes humano tipo 6 o tiene evidencias por PCR del virus herpes humano tipo 6, el ganciclovir seguido por valganciclovir podría ser de utilidad. Siempre recordar que hay varias causas tratables de infección de miocarditis, como el citomegalovirus, la brucelosis, la leptospirosis, y en nuestro país siempre recordar la miocarditis chagásica aguda. En la miocarditis fulminante, muchas veces estos pacientes requieren soporte vasopresor e inotrópico, y cuando no responden a esto hay que hacer un soporte más complejo como el balón de contrapulsación aórtica, el ECMO y el dispositivo de asistencia ventricular, y siempre en estos casos considerar la biopsia endomiocárdica. Recordar que en las miocarditis fulminantes deben concentrar todos los esfuerzos del terapista para mantener al paciente, digamos, estable, ya que la miocarditis fulminante, si bien es muy grave, si tiene un buen pronóstico, generalmente tiene un buen pronóstico si uno logra sostener al paciente. El trasplante cardíaco, intentar diferirlo en la fase aguda, ya que tiene un 60% de recuperación, como dijimos, la miocarditis agudas, un 50-60% pueden recuperarse al final espontáneamente con el sostén. Hay que considerar el trasplante cardíaco, sobre todo si hay inestabilidad hemodinámica y el paciente tiene una miocarditis célula gigante. Estos pacientes en general requieren trasplante cardíaco por la mala evolución, o en cualquier tipo de endocarditis si no se logra estabilización con el tratamiento médico y el soporte circulatorio. Los factores de mal pronóstico en miocarditis
finalmente son la disfunción ventricular persistente. La miocarditis fulminante parece ser un subgrupo con buen pronóstico. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, bloqueo AV de alto grado, tienen mal pronóstico. Si no hay respuesta a tratamiento sintomático, en 1 o 2 semanas, las miocarditis de células gigantes, la miocarditis eosinofílica, la persistencia de genoma viral, es decir, que el genoma viral persiste en el tiempo en el miocardio, y la inmunohistoquímica que sea positiva. Los niveles elevados de una sustancia que se llama perforina se está evaluando como un factor marcador de mala evolución. Fíjense que las miocarditis de células gigantes tienen una mayor mortalidad y menor probabilidad de sobrevida con el transcurso de los años, y a diferencia de esto, en las miocarditis fulminantes, si uno logra soportar al paciente en forma adecuada, tienen un mejor pronóstico que las miocarditis linfocíticas graves, que tienen una menor sobrevida en años. Bueno, muchas gracias.